Ven Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras en unión con Él por la redención del mundo. Señor mío y Dios mío Jesucristo, por el corazón inmaculado de María, me consagro a tu corazón. Me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar, con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. Te pido en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro obispo y sus intenciones, por nuestro párroco y sus intenciones. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti. Y en plena mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad. Guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Nuestra Señora de los Apóstoles ruega por nosotros. Vamos a contemplar este Evangelio, pero lo hacemos primero partiendo de esta oración colecta, que creo que es muy importante porque de hecho pues influye mucho a la hora de entender el Evangelio que queremos comprender, que queremos meditar. Dice: Señor y Dios nuestro, a cuyo designio se sometió la Virgen Inmaculada, aceptando, al anunciárselo el ángel, encarnar en su seno a tu Hijo. Tú que la has transformado por obra del Espíritu Santo en templo de tu divinidad, concédenos, siguiendo su ejemplo, la gracia de aceptar tus designios con humildad de corazón. Digo que es muy importante porque ahora veremos el Evangelio que la Iglesia nos propone para este día y creo que es fundamental afinar a la hora de ver el punto de vista adecuado que la Iglesia quiere que meditemos en este Evangelio, porque es un Evangelio, yo diría que es un Evangelio infinito, ¿no? Hay muchos Evangelios que son así, ¿no? Pero este en concreto a mí me da la sensación de que es algo grandioso, fuera de lo normal, que se escapa totalmente a todo, ¿no? Dice: Señor y Dios nuestro, a cuyo designio se sometió la Inmaculada Virgen María, ¿no? La Virgen Inmaculada se somete al designio de Dios, es decir, acepta el designio de Dios, entiende que ese es el camino y lo abraza gozosa, ¿eh? Digo que esto es importante porque el punto que queremos contemplar es precisamente ese, ¿no? El, el saber que nuestra misión es someternos al designio de Dios, ¿no? Como hizo María, o sea que no es solamente aceptar la voluntad de Dios o este diálogo con el ángel que vamos a ver ahora, sino someterse al designio de Dios. Esto, vivir en estado de sumisión, ¿cómo nos cuesta eso? Pero bueno, vamos a continuar el Evangelio y vamos hablando de él, pero me parece que es clave esto, ¿verdad? Porque efectivamente lo que queremos es aprender el camino de María e ir haciendo nosotros lo mismo. Dice: al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Entrando, le dijo: alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó por estas palabras y discurría qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. María respondió al ángel: ¿cómo será esto, puesto que no conozco varón? El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez, y este es ya el sexto mes de aquella que llamaban estéril, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Dijo María: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. El ángel, dejándola, se fue. Digo que me parece muy importante la oración colecta porque ella nos pone el punto de vista adecuado. Es que el texto de la encarnación, el acontecimiento de la encarnación es un acontecimiento grandioso donde el cielo y la tierra se dan la mano, Dios y el hombre se dan la mano, la voluntad de Dios se cruza con la historia de la humanidad y se hace presente en ella, ¿no? Y entonces percibimos lo infinito de Dios en la carne limitada, ¿no? Y por eso digo que es un texto que podemos meditar desde 1000 puntos de vista. Se puede meditar toda la vida y uno seguirá saboreándolo, y no tendrá límite, porque ya digo que es para siempre, ¿no? Dice, primero, ese
someterse a la voluntad de Dios, aceptar esa sumisión a la voluntad de Dios, ¿no? Que el Señor sea el que vaya marcando el camino, ¿no? Me someto a la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios de mí? Pues yo me someto. A nosotros nos cuesta mucho. Yo creo que a veces cuando encontramos la voluntad de Dios casi le obligamos a que nos convenza de su voluntad, ¿no? Y es necesario aceptar ese estado de sumisión, de dejar que otro tome las riendas de mi vida. Nos encanta ser los protagonistas de nuestra propia vida y ser nosotros los que le autoricemos a Dios a actuar o no, ¿no? En cambio, que Dios actúe en nuestra vida casi sin pedirnos permiso, nos cuesta muchísimo. Y aquí la Virgen entiende que es el Señor, ¿no? Y de hecho es tan increíble ese diálogo entre María y el ángel, porque María lo único que está haciendo es decir quién es ella, cómo está ella, mostrar su docilidad, dice esas palabras, aquí está la esclava del Señor, aquí está, fíjate en mí, ¿no? O sea, María es un sí abierto a Dios y por eso cuando viene el ángel lo único que María hace es mostrar su apertura con sencillez, con humildad, ¿no? Porque ya está abierta a Dios, ¿no? O sea, porque quiere que sea Dios el que actúe en ella, ¿no? Y se deja hacer, ¿no? No siente una rebeldía, no, se deja hacer por el Señor con toda la paz del mundo, porque sabe que es su hacedor, que Dios le ama más que ella misma y entonces María se deja hacer, aceptar el estado de sumisión. Ahora que nos disponemos a celebrar la Navidad, yo creo que esta es una actitud importantísima porque uno puede disponer las cosas en Navidad como quiera, pero tiene que entender que luego suceden como Dios quiere, ¿no? Y entonces, bueno, yo preparo las cosas, he preparado a lo mejor los regalos, la cena, lo que sea, da igual, ¿no? Pero Dios permite que suceda por la fragilidad de la naturaleza, permite que sucedan como Dios quiera. Y si uno está aferrado a su modo de hacer las cosas, por mucho que lo haya discernido a la luz de Dios, si está aferrado al modo de suceder las cosas, se enfadará y no sea capaz de vivir el gozo de la Navidad, porque estará atascado viendo que no sucede como él tenía pensado, ¿no? Entonces, un someterse a la voluntad de Dios, ¿no? Estado de sumisión, pero sumisión es gozosa, ¿eh? La sumisión es dejarse hacer gozosamente por el Señor, ¿no? Porque sabe uno que Dios sabe más y que Dios me quiere más y que Dios me cuida más, entonces me dejo hacer. Entonces María, al anunciárselo el ángel, se somete al designio humano, decide encarnar en su seno a tu hijo. Hasta ahí, muy bien, es como la presentación de María. María, la que se somete a la voluntad de Dios de manera espontánea, fácil y bella, ¿no? A mí me encanta pensar en esta docilidad de María, que a la vez es la Inmaculada, y entonces, porque es Inmaculada, no hay sombra de resistencia en ella a la voluntad de Dios, sino que espontáneamente la acoge gozosamente y se somete a ella, ¿no? Y al hacer esto encarna en su seno al Hijo de Dios, ¿no? Y entonces le pedimos, dice, tú que la has transformado por obra del Espíritu Santo en templo de tu divinidad, o sea, gracias a ese estado de sumisión, Dios ha podido actuar en ella y por medio del Espíritu Santo la ha hecho templo de la divinidad, dice, concédenos, siguiendo su ejemplo, la gracia de aceptar tus designios con una humildad de corazón. Qué bonito es esto. O sea, lo que queremos es aceptar tus designios con humildad de corazón. Esto nos lo tenemos que repetir muchas veces porque a veces nos resignamos a los designios de Dios y eso no es aceptar los designios con humildad de corazón, ni gozosamente, ni con estado de sumisión, sino estado de rendición, habría que decir, ¿no? O sea, sentimos una rebeldía dentro de nosotros, pero nos rendimos, ¿no? Y uno se rinde con una cierta violencia. Yo creo que eso no es bueno. Es abrazar gozoso, con ese estado de sumisión, feliz, entendiendo que Dios, que me quiere más que yo mismo, Él sabe que eso que ha dispuesto para mí es lo mejor. Y yo, por la confianza que tengo con Él, que ha ganado mi confianza, yo creo que esto es clave para poder vivir los acontecimientos de nuestra vida de la mano de Dios. Pues entendemos que lo que Dios permite que suceda, conociéndonos a nosotros mismos y buscando nuestro bien, es lo mejor que puede pasar. Por eso San Pablo decía, para los que aman a Dios, todo les sirve para el bien. Claro, con esta disposición, que nos orienta en la oración colecta, vamos entonces ya a la encarnación. Y vemos una mujer, María, que había decidido asumir pues, este camino de virginidad, ¿no?
un camino de virginidad que no era nada lógico, porque el pueblo de Israel no entendía la virginidad, ¿eh? No olvidemos que para el pueblo de Israel la virginidad es socialmente una estupidez, porque una mujer lo que tiene que tener es muchos hijos varones para en alguno de ellos encontrar su seguridad cuando luego muera su marido, ¿eh? Y no formar parte del grupo de las viudas que estaban en el templo, ¿no? Si no tenía más que hijas o si no tenía hijos, y la virginidad al final es hasta que no tienes hijos, pasas al grupo de las viudas o ese grupo de mujeres que nadie quería en torno al templo, ¿no? Entonces, socialmente, esta mujer es una especie de lastre, ¿no? Y luego, religiosamente, acepta María la mirada condenatoria de los fariseos y del Sanedrín, porque, claro, la virginidad es cerrar la puerta al Mesías, ¿no? Y María lo hace por un deseo de entrega y de que Dios actúe más libremente en ella, ¿eh? Pero lo impresionante es que María tiene esto decidido y en este propósito que ella tenía, en este camino que ella había trazado pensando en el amor que tiene a Dios, en dejarle actuar a Dios, en ser totalmente de Dios, de repente entra Dios y sucede lo inesperado. María no puede esperar esto. O sea, María lo acoge con facilidad porque ella es la Inmaculada y porque en ella no hay resistencia. Pero María no se podía imaginar para nada un plan de Dios así. Ella tiene entregada su virginidad y de repente irrumpe el ángel, primero diciéndole palabras tremendas, eh, alégrate llena de gracia. Ella no entendería, ¿no? Porque ¿cómo me llama Dios la llena de gracia? La Inmaculada Concepción es alguien que no repara nunca en sí misma, y entonces María nunca piensa en sí misma, entonces no tiene como esa percepción de soy la que mejor, la más llena de Dios, no, como me dice Dios, llena de gracia, ¿no? Alégrate, Jaire, alégrate. Es bonito porque dice que ella se sorprendió ante estas palabras, no ante el ángel, porque como es la Inmaculada, acoge tan espontáneamente las cosas de Dios que ni siquiera se turba por el mensaje. Ella se entró en confusión. ¿Qué son estas palabras, no? Y el ángel le dice entonces no temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Son todo reminiscencias bíblicas, textos del libro de los jueces, cuando habla con Gedeón, o con Sansón, o muchos otros, ¿no? O con los padres de, ¿no? Son palabras que recuerdan o que hacen presente las intervenciones de Dios en la historia, intervenciones salvíficas de Dios en la historia. Y María se ve metida dentro de esas intervenciones salvíficas. No temas, has encontrado gracia ante Dios. Y ahora ya entonces cuando Dios por medio del ángel le comunica su plan, concebirás, darás a luz. Y María lo único que hace es decir, pongo delante de Dios mi voto de virginidad, yo no conozco varón. O sea, yo he decidido entregarle a Dios mi virginidad, cuentas con ello, ¿no? Pero no lo pone como un obstáculo al plan de Dios, ¿no? A veces nosotros pensamos que María está como revelándose un poco del plan de Dios, ¿no? Si no conozco varón. No es un obstáculo, es simplemente mostrar con sencillez y con realismo lo que hay, ¿no? Pues ya está. Muestro pues que efectivamente yo tengo un voto de virginidad, tengo mi virginidad entregada al Señor, ¿no? Y él sigue, ¿no? Porque dice, concebirás, darás a luz un hijo, le pondrás por nombre Jesús, será grande todo este plan impresionante y su reino no tendrá fin. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Y entonces lo dice el ángel, ¿no? El ángel respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Yo creo que María no debió llegar a entender con totalidad esto, a no ser que el Espíritu Santo en su corazón infundiese algo de claridad, porque María lo único que entiende es que es el Espíritu Santo el que actúa. Pero ¿cómo actúa? Vendrá sobre ti, el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra, el que ha de nacer será santo, será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel. Entonces, Dios de una manera tan fácil, tan espontánea, tan suave, va introduciendo a María por los caminos de la lógica de Dios. A mí me parece todo esto tan bonito porque dentro de la lógica del mundo no se entiende nada de lo que el ángel está proponiendo a María. Pero dentro de la lógica de Dios sí. Y entonces María se abandona, ¿no? Yo no entiendo nada. A mí me parece imposible. Porque yo tengo entregada mi virginidad. Pero si el ángel lo dice, aquí me tiene el Señor.
Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. O sea, en cuanto Dios me dice, yo lo voy a hacer, y lo único que necesito es que entregues por amor tu voluntad, sometiéndola a la mía, poniéndola debajo, someter es poner debajo de, sometiéndola a la mía, que implica dos cosas. Por un lado, cobijo, uno se cobija cuando se pone por debajo de otro, cobijo, ¿no? Y a la vez ser como gobernado, pero gobernado en el sentido bonito, ¿no? En el sentido de que le entrego las riendas de mi vida a otro que sé que la va a gobernar mejor que yo porque me quiere más. Y entonces, cuando uno ama, hace eso, cuando uno ama, entrega su voluntad, entrega su libertad, porque pone su fragilidad en manos del amado o del amante, ¿no? Porque sabe que el que viene me ama más que yo mismo. Y entonces me dejo hacer, me dejo cuidar. Y María es lo que hace. Cuando el ángel le dice, ahí tienes a tu pariente Isabel, que ha concebido un hijo en su vejez y hasta de 6 meses la que llamaban estéril, ¿no? Y María dice, anda, pues es verdad, ¿no? Pero María no necesita comprobaciones, o sea que María es la Inmaculada, o sea que en María hay una sintonía inmediata de voluntad, entre su voluntad y la de Dios. Yo creo que esto es muy importante, ¿no? Que entendamos esa sintonía absoluta entre María y el Señor, ¿no? Y por eso María dice, me dijo María, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Esto tan precioso. He aquí la esclava del Señor, mi disponibilidad total. He aquí, fíjate en mí, que soy esclava del Señor. O sea, aquella que sabe que no quiere reivindicar derechos, sino deberes de obligación. Que sabe que hay una deuda de amor contraída, pero ni siquiera se pone a valorar cuánta deuda hay. No, sino es que solo quiero amar, ya está. Quiero amar en respuesta al amor que he recibido. Aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí tu palabra, ¿no? O sea, que Dios haga en mí. Esto me parece también tan bonito, que Dios haga en mí, que Dios trabaje en mí. A nosotros a veces nos cuesta, ¿no? Y lo que le pedimos a Dios es, dame fuerza para trabajar no sé qué, o dame luz para discernir no sé qué, ¿no? Y nos cuesta un poquito aceptar que Dios lo haga en mí, ¿no? O sea, que yo lo que quiero es que Él en mí trabaje, ¿no? Y le doy la libertad, o sea, el Señor, aquí tienes mi vida, utilízame, pon en mí lo que quieras, quita en mí lo que quieras. En este momento en el que estamos ya de manera ya vertiginosa, acercándonos a la Navidad, encima teniendo un domingo por el medio, o sea que este día es ya como el inmediato casi de los laborables, antes casi del 24, ¿no? El lunes, martes ya es el 24, ¿no? Bueno, pues es muy bonito que la Iglesia lo que te dice es, mira, has hecho muchas cosas. El camino del Adviento has tratado de quitar cosas, ir a lo esencial, vaciarte de ti mismo, pero llega un momento en el que tienes que trabajar la actitud fundamental, que es la de la docilidad, la de darle la posesión libre de ti mismo al Señor, para que Él pueda hacer. Yo creo que esto es fundamental para que podamos de verdad vivir una Navidad en paz, gozosa, feliz, porque aprenderé a acoger con ilusión y gozo lo que el Señor quiera darme. Que no es resignación, que no es conformismo, porque uno quiere tender a la plenitud, uno quiere hacer las cosas lo mejor posible y tal, ¿no? Pero acepto que la medida de la realidad que me rodea es la imperfección y que Dios gobierna también esa imperfección para en mí mismo trabajar y hacer una obra preciosa, para que de verdad Dios pueda poner en mí las cosas que hagan falta y quitar lo que estorbe, para que se haga presente Jesucristo, el Hijo de Dios. Me parece que esto es de una belleza impresionante, que en estos momentos ya de cercanía total al nacimiento de Cristo, uno abra las manos y le diga, Señor, hasta aquí he trabajado, ahora te toca a ti, ahora te toca a ti. Pongo todo mi plan, toda mi vida, todo lo que soy, todo lo que tengo, toda la Navidad en tus manos y concédeme acogerla como tú quieras. Que disfrute cada minuto de esta Navidad viéndote actuar a ti en mí. Que no quiera ser yo el protagonista de esta acción. De hecho, que no quiera ni siquiera ir yo al portal, sino ser llevado al portal. Qué bonito es eso, ¿no? Para que de verdad Dios pueda hacer en mí con libertad. Bueno, pues vamos a pedir eso al Señor, que nos rindamos, que abramos el corazón para que Él pueda actuar en nosotros. Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.